Bienvenidos a este documental en la cual trataremos sobre el periodo del Ochenio de Odría, en la cual veremos diversos acontecimientos, pero principalmente vamos a ver si fue una dictadura o fue un gobierno democrático. Adelante. Para entender el Ochenio de Odría, debemos remontarnos allá por los años de 1945, cuando en ese entonces el presidente José Luis Bustamante Rivero intentaba modernizar el país, pero enfrentó una oposición política feroz, liderada por el APRA. En 1948, la crisis política se agudizó con huelgas y revueltas. Finalmente, el general Manuel Odría, en ese entonces ministro de Gobierno y Policía, dio un golpe de Estado el 27 de octubre, instaurando pues así un gobierno militar. Uno de los aspectos más polémicos del Ochenio fue la represión política. Odría prohibió el APRA, persiguió a sus líderes y cerró el Congreso. Se instauró la Ley de Seguridad Interior que permitía encarcelar opositores sin juicio. Decenas de apristas y comunistas fueron exiliados en este tiempo, o también eran enviados a la prisión del Frontón. Con respecto a la economía y obras públicas, a pesar del autoritarismo, el gobierno de Odría se destacó por un importante crecimiento económico. Por ejemplo, en esta época se construyeron grandes obras como el Estadio Nacional, el Hospital del Empleado y barrios para la clase media. Además, la economía se benefició del auge del algodón, por ejemplo, y otros productos de exportación. Con respecto a la educación y reforma social, uno de los logros más recordados de esta época en el gobierno de Odría fue la expansión de la educación pública. Se construyeron cientos de escuelas, como ya he recordado, y se promovió la educación gratuita, es decir, pasó de una educación privada, ¿verdad?, de élite a una educación gratuita. Sin embargo, la calidad educativa aún era baja, como hasta hoy, por ejemplo, y muchos niños seguían sin acceso a la escuela, mayormente los niños de las zonas rurales. En cuanto a la crisis y caída del régimen, con el tiempo el modelo económico comenzó a mostrar fallas. También se propagó un endeudamiento. La inflación aumentó y los trabajadores exigieron mejores condiciones. En 1954, una ola de protestas obligó a Odría a permitir las elecciones, que esto pues se dio en 1956. Finalmente entregó el poder de modo pacífico al señor Manuel Prado y Ugarteche. Después de una ardua investigación, podemos llegar entonces a la conclusión, y aquí una pregunta: ¿fue el Ochenio de Odría un periodo de progreso o una dictadura? La respuesta es muy compleja, por cierto. Si bien en su gobierno impulsó obras públicas, modernización, lo hizo a costa de la democracia y la represión. Hoy en día, hasta ahora se habla, ¿verdad? Su legado sigue generando debate en la historia del Perú. Muchas gracias y nos estaremos viendo en el próximo episodio.